En tu trayectoria profesional has hecho muchos documentales y películas con los que has llegado a ganar un Ondas y un Goya. ¿Por qué dedicar los últimos, bueno, hay algún otro, pero de las últimas películas, por qué dedicarlas al tema de la hispanidad y de la evangelización en América? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me habré metido yo en este lío? Pues simplemente porque todo empezó porque estaba harto de escuchar tonterías y de que España tenía que pedir perdón y mentiras y sandeces. Y entonces eso es lo que me llevó a hacer la primera película, que España la primera globalización. Y de ahí, pues, digamos, debido a la acogida que tuvo la película, que, no sé, fue extraordinaria, la gente, o sea, me daban las gracias, la acogió como mucho más allá de lo que podía esperar, mucho más allá de una película, me parecía otra cosa. Pues entonces ya me vi obligado a hacer la segunda, que se llamó Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza. Y claro, debido también a cómo fue recibida la película, pues ya estoy haciendo la tercera. O sea que yo no lo pensé nunca como una trilogía, sino yo pensé que iba a hacer la película y ya me iba a liberar, iba a acabar con la leyenda negra y con esa historia, y que ya estaba acabado, pero bueno, había que seguir. Y claro, siempre te dejas cosas fuera y hay que completar. En el lenguaje que solemos utilizar aquí en España, estamos más acostumbrados quizás al término Latinoamérica que Hispanoamérica. ¿Por qué Hispanoamérica? ¿Por qué crees que deberíamos nombrarlo como Hispanoamérica y no Latinoamérica? Bueno, es que Latinoamérica es un invento de los franceses cuando intentan, bueno, tener una presencia por supuesto, en México con el emperador Maximiliano. Entonces hay que quitar del término Hispanoamérica, pues en América se dirige, la palabra Hispanoamérica se dirige a la hispanidad, a España, y algo más que España, y al catolicismo. Entonces Latinoamérica deja el catolicismo fuera de la ecuación. Hay que tener en cuenta que no es solo un cambio sino que es que lo que era la hispanidad es por definición católica, y Latinoamérica ya puede ser cualquier cosa. Entonces yo creo que ahí está la raíz del asunto, en que Latinoamérica nos despoja de lo esencial, ¿no? Y además ya se supone que ahí puede entrar cualquiera, o sea, pero si fuéramos coherentes con la palabra Latinoamérica, Canadá sería un país latinoamericano, cosa que a nadie se le ocurre decir eso, ¿no? O sea que no. ¿Por qué no? Si hablan francés, si se supone que es el idioma latino, pues ¿por qué no? Entonces yo creo que lo que es importante, las palabras son importantes, y Hispanoamérica es lo que debo recuperar el sentido histórico y religioso. La intención de estos documentales es desmontar la leyenda negra de que tenemos que pedir perdón o sentirnos avergonzados, ¿no? por el papel de los españoles en América. Como somos obras misionales pontificias, supongo que en estos viajes has visto la aportación que hicieron los misioneros allí, ¿no? Me gustaría dedicarle un tiempito a esto. Cuéntanos qué cosas hicieron los misioneros allí que demuestran que no es verdad esa leyenda negra de que fuimos a saquear y nos quedamos con todo el oro. Sí, en realidad yo ya casi con la primera película había ya dado por servida por la leyenda negra, ¿no? Porque yo creo que ya la leyenda negra, el que no se enteró es porque no quiere, ¿no? Tenemos que avanzar en él. Y entonces, bueno, la segunda película Hispanoamérica más bien es un canto para mostrar lo que somos, ¿no? Más que, o sea, ya no. Y entonces lo que somos es fundamental. Bueno, es que toda la hazaña de la, podríamos llamar conquista, que en realidad no sé si es conquista, lo que sí es seguro es la evangelización de toda, bueno, de América y de Asia, fue la tarea primordial de los que iban allí.
El momento cumbre de la película de Hispanoamérica, Canto y Esperanza, es cuando Cortés se arrodilla y besa el hábito de los franciscanos que habían llegado allí. Son los primeros que van, no los primeros sacerdotes, porque por supuesto con Cortés iba ya el fray Bartolomé Olmedo, pero sí son los primeros misioneros que llegan, ¿no? Son los primeros misioneros que llegan a América, ¿no? Ellos inauguran todo, ¿no? Y después hay cosas tan increíbles como otra secuencia de la película, que es las misiones en el Alto Amazonas, en Bolivia, que es algo, allí los jesuitas, yo creo que en una generación llevaron del Neolítico al Barroco a los indígenas de esa zona. Es una hazaña que no creo que nadie haya podido hacer. Pasar del Neolítico, de ir vestidos con taparrabos y cazando pájaros con flechas envenenadas, a tocar el violín en la orquesta barroca. Yo creo que esto lo hicieron en una generación. A ver quién lo supera. Entre esos miles de cosas. Por supuesto, ahora estamos en Estados Unidos y buscando la raíz hispana de Estados Unidos. Y, por supuesto, hay Fray Junípero Serra y todos los que fueron con él. La verdad, si algo tiene Estados Unidos de historia, de monumentos, es lo que construyó Fray Junípero y otros, Padre Quino y tantos como ellos, no sé qué. Y bueno, es que no se puede entender el hecho de la monarquía hispánica en América y en el mundo, ¿no? Pues no solo fue América, sino que fue toda Asia. Y sin la evangelización, porque es que bueno, ya lo marcó la reina Isabel, ¿no? Puso las bases de lo que sería luego lo que seguirían todos los reyes de la corona española, ¿no? Todos esos, de que la evangelización era lo que justificaba esa empresa. El Evangelio, el mensaje de Cristo, llevó civilización, como estabas contando, a los distintos pueblos de Hispanoamérica, como acabas de contar de Bolivia. Aunque es hacer historia ficción y la historia es como ha sucedido, pero ¿qué crees que habría sucedido con aquellos pueblos indígenas, ¿no? Que estaban con una cultura de violencia, de muerte? ¿Qué habría sido de aquellos pueblos si no hubiese llegado el mensaje del Evangelio? Pues nada, es que no hay que hacer tanta historia ficción, porque si vemos lo que ha pasado en otros lugares donde no llegó la monarquía hispánica, pues entonces solo tienes que comparar. Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, hay un caso claro, ¿no? Mira, la Española, ¿no? La isla, la Española, que ahora es mitad Santo Domingo, mitad Haití. O sea, la diferencia es brutal. Haití fue consagrado al demonio, fue consagrado a Satanás. Y la diferencia es abismal, ¿no? O sea, tiene que decir que no hay que hacer... Ahí fíjate, tienes un ejemplo en la misma isla partida por la mitad. Luego hay miles de ejemplos, ¿no? Pero eso habría sido lo más probable. Uno de los campos de la labor misionera fue la defensa del derecho de los indígenas, o sea, de decir que eran también hijos de Dios. En una de las dos películas, ahora no me acuerdo de cuál, me hacía gracia uno de los que hablaban que decía, si tanto se dice que despreciaban a los indígenas, ¿para qué construir hospitales para ellos, ¿no? ¿Qué aportaron los misioneros en este caso? En el campo y de la defensa de los indígenas, que no hicieron bueno, claro. No, bueno, eso evidentemente fue fundamental, ¿no? Eso nadie lo hizo, ¿no? Porque otras colonizaciones de países europeos no tenían en mente, no se habían propuesto evangelizar a nadie, sino simplemente, en fin, depredar lo que podían, llevarse lo más, todo lo que pudieran, ¿no? De hecho, ningún otro imperio construye ciudades en el interior. O
siempre las construyen en la costa. La India, en África, no hay ciudades en las costas para poderse llevar lo que nadie se metía en el interior a instalarse, ¿no? Como en España, que se hicieron, bueno, quieren hacer una ciudad en Quito, ¿no? Ahí en medio, de ahí no puedes salir. Si tienes miedo de que vayan, no puedes salir. No, lo que hicieron fue increíble. La verdad es que fue una... Bueno, ya Isabel ya presentó las bases, dijo que los habitantes de las Indias no serían esclavos, que serían sus súbditos, con los mismos derechos que los demás. Y esto pues, se cumplió. Nada se cumple perfectamente, ¿no? Nada, o sea, cualquier hecho está hecho por hombres, ¿no? Somos hombres, no somos ángeles, y los que hicieron aquello. Pero realmente ahí los misioneros fueron los que, bueno, controlaron los excesos de los comenderos o de los conquistadores, pero lo importante es que fueron siempre escuchados por la corona. Incluso a veces ante un personaje quizás tan poco extraño, ¿no? Un poco como fue Bartolomé de las Casas, que hizo que se parara la conquista, ¿no? Y un debate en el que, bueno, sobre todo contra Sepúlveda, ¿no? Que fue el que se opuso a él de alguna manera. Pero ¿quién ha hecho eso alguna vez, ¿no? O sea, y bueno, y de ahí pues hay grandes figuras, ¿no? Montesinos en Dominicana al principio, pero tantos y tantos que dieron su vida y por los pueblos de allí, ¿no? Y por los indígenas y claro, lo que pasa es que como hay uno también en Hispanoamérica que me gusta mucho, que es cuando, claro, compara los dioses que tienen allí, ¿no? Que bueno, si ves cualquier iconografía de los dioses aztecas o mayas o lo que sea, ¿no? Son cosas terroríficas, ¿no? Al cambiar esa imagen por, como dice en la película, ¿no? De repente ya tú no tenías que sacrificar a tu hijo o a tu primo o lo que fuera, sino que era el dios el que se sacrificaba por ti. Fue un cambio tan trascendente que realmente no era una buena oferta. Para los que escuchen mucho este programa de Misión Posible, nos habrán oído 1000 veces hablar de lo que es la inculturización, que es que el misionero se adapta a la cultura, ¿no? Explica el mensaje del evangelio con la cultura del pueblo al que va. Entonces esto es algo que los últimos papas, en las últimas encíclicas, documentos sobre la misión, han hablado un montón, pero es que la misión de la España de aquella época en Hispanoamérica fue totalmente inculturizarse. Y un ejemplo que a mí me encanta, que aparece en la última película y que yo se lo voy contando a todo el mundo porque me parece muy guay, es el de la puerta pentilingüe. No sé si lo puedes contar para que lo conozcan nuestros oyentes. Evidentemente era más fácil para un agustino, para un franciscano, un dominico, bueno, más fácil, no era, tenía sus dificultades, pero digamos era más fácil que aprender la lengua de ellos que no enseñar el español a 5.000 indios, ¿no? Es decir, no era más fácil, era más eficaz. Digamos, vamos a avanzar más rápido. Si tenemos que enseñar español a todos estos, pues vamos a empezar a aprender la lengua y entonces, bueno, lo cual fue extraordinario porque las gramáticas que nos quedan de náhuatl o de quechua son anteriores a la primera gramática inglesa o alemana, o sea, que es algo que cuando dicen que el imperio depredador y que los misioneros iban explotando a la gente, pues si no, ahora mismo nadie podría saber cómo era el náhuatl, o sea que no. Y el ejemplo en la película, porque es muy expresivo, es el de la puerta de la iglesia de Andehuilillas, en el Perú, en la sierra del Cusco, que la verdad es que es una maravilla, porque
está en el arco que hay para entrar en la capilla bautismal, pues está escrito en 5 idiomas: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está escrito en 5 idiomas, en latín, por supuesto, primero, en español, en quechua, en aymara y en otro idioma que era el de los incas y que ya se han perdido, ¿no? Pero claro, eso era extraordinario, ¿no? O sea que digamos, cada uno pues elegía en qué idioma quería ser bautizado, ¿no? Eso es un ejemplo visualmente muy potente de la historia. Aparte de que visualmente es muy bonito la película, es precioso de ver este pórtico. ¿En qué otros campos se mostraba este amor de los misioneros hacia los pueblos? Porque adaptarse a la lengua de alguien ya es un gesto de amor enorme, porque si no te interesa a esa gente ni siquiera aprendes su lenguaje. Sé que también fundaron universidades. ¿En qué otros campos? Pues no sé, yo creo en casi en todos los campos, por ejemplo, bueno, incluso en la cocina, la gastronomía también es importante. La gastronomía, la aportación de los misioneros fue fundamental, porque no solo el caso de Fray Junípero, que quizás es más claro, pero realmente todos hacían lo mismo. O sea, había que llevar carpinteros, había que enseñarles a carpintería, pero también, digamos, aprendías de las técnicas locales, porque ellos conocían mejor sus maderas. En el arte, como está en la película, pues el Tatabasco, en Michoacán, de repente revolucionó la industria de muebles, de canteros, de todo. O sea, la cantería, claro, había que construir cosas, no solo había que construir iglesias, donde había piedra se hacían de piedra, donde no de madera, pero había que construir acueductos, y había que construir cabildos, y había que construir. Y por ejemplo, el Tata Vasco, lo que contamos en la película es que utilizó las técnicas que utilizan los indígenas para realizar imágenes del culto, o sea, que era con la pasta de maíz, que era una cosa muy ligera. Entonces, que eso es lo que usaban antes ahí en Michoacán para hacer sus imágenes de los dioses, pues las recicló esa técnica y la empleó para hacer vírgenes y santos bueno, la ventaja que tiene es que pesa muy poco. Entonces, una talla enorme se la puede llevar uno solo por ahí. En los documentales se habla de 3 mujeres, ¿no?, que fueron cruciales en esta historia de América, de Hispanoamérica. ¿Qué mujeres son y por qué es importante cada una de ellas? Bueno, las 3 mujeres que, a mi modo de ver, son importantes son la reina Isabel, la que ya hemos hablado, que es la que marca, es la que sienta los principios, que luego, como tantas veces ocurre, ¿no? Hay un tipo pues, en Caleruega, por ejemplo, un pueblecito de Burgos, que resultó llamarse luego Santo Domingo de Guzmán, y que monta un lío tremendo en el mundo, ¿no? Pero como San Francisco, por otro lado, o sea, realmente pues la reina Isabel sentó las bases también de algo que fue, porque lo hizo cuando todavía no sabía la magnitud de lo que había descubierto. O sea, realmente cuando muere Isabel, todavía no sabe el tamaño, la dimensión y las posibilidades de lo que había descubierto Cristóbal Colón. Pero ella, sin saberlo, ya marca las bases de lo que fue luego aquello, ¿no? Luego está la doña Marina, que es la compañera, la intérprete, la amante de Cortés, la que consigue, bueno, pues quizás plantear eso que había soñado Isabel, llevarlo a la práctica. Es la que está ahí en el campo, en el día a día, y que llega a hacer entender a Cortés dónde está, cómo tiene que relacionarse no solo con los mexicas, sino con
con los totonacas, con sus aliados, porque si no, Cortés no tiene ni idea de dónde estaba, de cómo había que comportarse allí, aunque era un tipo muy listo que aprendía rápido. Pero doña Marina, la que luego la han llamado despectivamente la Malinche, fue fundamental en ese aspecto, en guiarle a través de todo eso, ¿no? Y es la que, digamos, metafóricamente es la madre del primer mestizo, ¿no? Martín Cortés, que es hijo de Cortés y de doña Marina, que estudia en el Colegio de Pajes de Felipe II, pues más o menos de la edad de ahí, que él es hecho caballero de Santiago, que lucha en Orán, y que era un mestizo ya, o sea, completamente mestizo, o sea, eso tampoco ha pasado en otro imperio parecido, ¿no? Aunque ahora las series inglesas pongan a la duquesa de Gloucester negra, ¿no? Pero realmente es mucho lavado de imagen que están haciendo, ¿no? Y por supuesto, la tercera es la Virgen de Guadalupe, que es la gran evangelizadora de la hispanidad. Y ahora, en la próxima película, hablaremos de la presencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Está también pues, haciendo lo que hizo en Hispanoamérica, en Estados Unidos. José Luis López Linares, director de cine y de estas últimas películas tan bonitas, España, la primera globalización, Hispanoamérica, Canto de vida y esperanza. Ya para terminar, unos últimos minutos, un mensaje a aquellos españoles que que sigan pensando que aquello fue pues un abuso, ¿no? Bueno, no solo los españoles, pero bueno, como estamos en España, un último mensaje, ¿qué nos dirías? ¿Nos tenemos que avergonzar? Españoles de peninsulares y, como me gusta decir a veces, y americanos, ¿no? Porque en realidad todos somos españoles y todos somos americanos. Realmente es que es muy difícil si te dicen que realmente tu abuelo no fue un asesino y que no, pues en vez de estar contento, te aferras, no, yo quiero que mi abuelo siga siendo. Te he demostrado que tu abuelo estuvo en la cárcel, pero no fue culpable, no mató a nadie, era una buena persona, pues yo no quiero seguir pensando que mi abuelo era un tipo despreciable, ¿no? Entonces hay cosas que no entiendes, ¿no? Porque yo en la película lo que hago es mostrar, las películas son, bueno, el cine tiene esa ventaja, ¿no? Que puedes mostrar las cosas, ¿no? No necesitas, no es un libro, sino lo muestras, lo ves, o sea, que es que no tienes imágenes y no sé, yo creo que lo que contamos es la verdad, ¿no? Entonces, negarse a aceptarla cuando la verdad además te favorece, porque cómo has sido capaces de meter una historia que es mentira y la han metido tan profundamente que es difícil demostrar que eso era mentira, incluso, bueno, enseñándolo en una pantalla muy grande. Pero bueno, yo creo que sí, que hay gente que cuando ve la película pues le da un vuelco y empieza a pensar. Os animamos a todos a ver estas películas. Eso es. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros.